Ahora vamos entonces con el tercer y último video dentro de este régimen de obligaciones de sujetos múltiples, que son las obligaciones concurrentes. Estas obligaciones concurrentes que han recibido diversas denominaciones, en los libros ustedes la van a encontrar como obligaciones indistintas, convergentes, conexas o insolidum. Las insolidum es una denominación para distinguirla de las solidarias, y los autores hablan de solidaridad perfecta e imperfecta. La solidaridad perfecta es el régimen de las solidarias que vimos hace un rato, y las insolidum serían las imperfectas, que son estas obligaciones concurrentes, cuyo régimen pasamos a ver ahora. Piensen en este accidente. La persona sale de su casa y es atropellada por este ómnibus. Fíjense ustedes, acá nos surgen varias preguntas acerca de la obligación que nace. Acuérdense que la obligación puede nacer de un origen convencional. Si esta persona se hubiese subido al transporte y hubiese sido conducido y ahí se produce el daño, sería una obligación con fuente en el contrato, más específicamente el contrato de trabajo. Pero aquí la responsabilidad o la obligación que nace es de carácter extracontractual, porque no había ninguna relación jurídica previa con la empresa de transporte, porque es un peatón, no es pasajero. En este caso nos hacemos estas preguntas. En este accidente, ¿quién es el acreedor? ¿Qué es lo debido? ¿Eh? ¿Cuál es el objeto de la obligación aquí? También, ¿quién es el deudor? ¿A quién voy a demandar? Y en tercer lugar, ¿cuál es la causa fuente de la deuda? Bueno, todos ustedes lo irán pensando y lo van a ir respondiendo, no tiene mucha dificultad. ¿Quién es el acreedor? Es la víctima. Una vez acaecido ese daño, nace la obligación de indemnizar el daño ocasionado. El acreedor es uno solo, es la víctima. ¿Qué es lo debido? ¿Cuál es el objeto de esa obligación que nace a partir del daño? Y la obligación de indemnizar los daños y perjuicios. Ya habrán visto en la obligación, en la clase de obligaciones de dar suma de dinero, esta sería una obligación o una deuda de valor, que en un momento, a la finalización, al momento del cumplimiento, deberá transformarse en dinero, que es cuando el juez establece a cuánto asciende esa indemnización. ¿Quién es el deudor? Y acá sí hay sujetos plurales, porque ustedes bien podrán decirme, bueno, puede demandar al chofer, puede demandar a la empresa de transporte y también podría citar a la empresa aseguradora. De manera que aquí tenemos sujetos diversos. Pero fíjense, acá la causa fuente de la deuda difiere según cada caso. No es igual para esos tres deudores. Acuérdense que en las obligaciones solidarias teníamos una sola causa fuente, que era el contrato que establecía la solidaridad, o era la ley la que establecía que los deudores eran solidariamente responsables. Acá no, acá es como si fuesen obligaciones distintas. El chofer responderá por la culpa, pensemos que iba a alta velocidad, la empresa de transporte como dueña del automotor o como principal por el hecho de ser dependiente, y la empresa de seguro por haber contratado con la empresa de transporte y brindar esa cobertura frente a los accidentes que ocasionase. Entonces tenemos diversas causas fuentes en esta obligación.
Entonces, ¿cuáles son los requisitos para que funcionen las obligaciones concurrentes? En primer lugar, hay identidad del acreedor, es una sola, la víctima en este ejemplo que hemos dado. Hay coincidencia de objeto debido, todos deben esa indemnización del daño, pero vamos a ver que no todos deben la misma cuantía, ¿m? Según los casos, pero todos coinciden en el objeto debido al que están referidas las obligaciones que concurren. ¿Por qué decimos esto? Porque, por ejemplo, en este supuesto que hemos dado, la empresa de transporte debe la totalidad del daño causado por el chofer. Al chofer, si demostramos los presupuestos de la responsabilidad correspondiente, también va a ser responsable de la totalidad de la indemnización, pero la empresa de seguro va a tener que pagar la indemnización en tanto y en cuanto haya cubierto hasta ese monto. Es decir, la empresa de seguro responde en la medida en que ha brindado la cobertura. Si, por ejemplo, aseguró a la empresa de transporte en 3 millones y el daño que el juez fija en la sentencia de 5 millones, bueno, no se le puede exigir 5 millones a la empresa de seguro, porque el contrato tenía ese límite, ese techo de 3 millones. Pero todos coinciden en el objeto que se adeuda, que es la indemnización del daño. Hay diversidad de deudores. Vimos que acá habían por lo menos 3. Hay diversidad de causas fuentes. Una nace del hecho ilícito, otra nace del contrato, otra de la responsabilidad como principal o como guardián. Algunas van a ser, vamos a ver en obligaciones 2, nacen de un factor subjetivo de atribución, otros de un factor objetivo. Son todas causas fuentes distintas entre sí y son independientes. Esto hace que se generen deudas distintas. Es como si fuesen 3 deudores, a diferencia de la solidaria, en donde la deuda es única, porque su causa fuente es única. ¿Qué nos dice el nuevo código? Esta es una novedad del Código Civil y Comercial. ¿Por qué? Porque el Código de Vélez no las regulaba. Fue la doctrina y la jurisprudencia las que fueron elaborando, desarrollando esta categoría. Pero ahora la tenemos regulada. Están reguladas desde el artículo 850 al artículo 852. Y el 850 nos da un concepto y nos dice obligaciones concurrentes son aquellas en las que varios deudores deben el mismo objeto en razón de causas diferentes. Según lo que hemos explicado, acá está todo bien, salvo en relación al objeto, porque si el seguro responde limitadamente en la medida de la cobertura que brindó, y la verdad que el objeto no es el mismo, ¿m? Pero coincide el objeto, porque es justamente esa indemnización del daño que se ha causado. Esa es la única crítica que se le hace al texto del artículo 850. Los artículos 851 y 852 regulan los efectos de estas obligaciones concurrentes y la subsidiariedad de las obligaciones solidarias. Este artículo 852 nos dice que las normas relativas a las obligaciones solidarias son subsidiariamente aplicables a las concurrentes. Si no está previsto en el 851 el efecto, bueno, habrá que remitirse a las obligaciones solidarias. ¿Qué pasa con la contribución? Acá no tenemos problema de participación porque tenemos un solo acreedor. Acá es la víctima. Pero ¿qué pasa si uno de los deudores paga? ¿Tiene derecho a repetir? ¿Tiene derecho a iniciar esta acción de regreso? ¿Hay problemas de contribución acá? Fíjense, el artículo 851, inciso H, nos dice que el deudor puede interponerla a la acción de regreso, salvo que haya sido el responsable a título personal. En este caso lo vemos clarito con la responsabilidad del principal por el hecho del dependiente. En el ejemplo que hemos dado,
El dependiente es el chofer del micro, que es quien causa de manera directa el daño, y la empresa de transporte, que es principal. ¿Mm? Este, entonces, la pregunta es, si paga el principal, la empresa de transporte, ¿puede iniciar acción de regreso contra el dependiente? Y la respuesta es afirmativa. ¿Ah? Porque el que lo causó personalmente es el dependiente. Pero al revés, si el dependiente, suponiendo, es extraño, pero suponiendo que es solvente y paga el daño causado, no podría iniciar acción de regreso contra la empresa de transporte porque quien causó el daño ha sido dependiente. Fíjense, el inciso H, que nos dice la acción de contribución del deudor que paga la deuda contra los otros obligados concurrentes se refiere a las relaciones causales que originan la concurrencia. Esto es una gran diferencia con las obligaciones solidarias, porque recuerden ustedes que todos los codeudores contribuyen y aquel que paga la deuda en su totalidad tiene una acción de regreso contra los demás. Y en eso no se diferencia ninguno de los deudores. Ahora, si el acreedor cobra, carece, por supuesto, de derecho de demandar a los otros obligados. Si le paga la empresa de transporte, no puede demandar luego al chofer del micro o a la empresa de seguro, porque lo que a él se le debe es el objeto de la obligación, que es el monto del daño sufrido o el valor del daño sufrido. De lo contrario, si así lo hiciese, sería rechazada la demanda con base en el enriquecimiento sin causa. Los efectos de las concurrentes, a diferencia de lo que ocurre con las obligaciones solidarias, es que como regla no se propagan hacia los codeudores. Acuérdense que en la solidaria la regla es que, en tanto en los efectos principales como en los secundarios, era la propagación. En las concurrentes es la no propagación. Tiene efectos personales. Algunos casos que nos establece la ley de obligaciones concurrentes, la responsabilidad del principal y del dependiente, como este del micro que vimos recién, regulada en el artículo 1753, la del dueño y guardián de la cosa, ya lo vamos a ver los conceptos, tanto de dueño como de guardián en obligaciones 2, esto es cuando el hecho es por el riesgo o vicio de la cosa, bueno, responde el dueño y guardián, por ejemplo, de un automotor. La responsabilidad de los padres e hijos. Recuerden ustedes que en solidaridad vimos que estaba la responsabilidad de los dos padres por el daño que causan a los hijos. Pero la víctima podría demandar a los padres, pero también al hijo que causó el daño. Si los demanda a los tres, padres e hijos responden concurrentemente y no solidariamente. Eso lo establece forma expresa el 1754. También es concurrente la responsabilidad del propietario del establecimiento educativo y la del docente autor del daño. El docente causa un daño al alumno que está en la escuela primaria o secundaria y la víctima podrá demandar tanto al establecimiento educativo como al docente y ellos no son responsables solidarios, son responsables concurrentes conforme el 1767 y el 1749. Y también hay concurrencia en el caso de la responsabilidad del autor del daño y la compañía de seguros en siniestro, como vimos en el caso que hemos comentado al inicio de esta clase. Entonces, para ir cerrando y hacer la comparación entre las obligaciones concurrentes y las solidarias. En orden al sujeto activo, el acreedor, en las obligaciones concurrentes es uno solo. En este caso, la víctima del daño.
En las obligaciones solidarias, y bueno, puede ser uno o más. ¿eh? Si hablamos de solidaridad activa, ahí sí habrá diversidad de acreedores. En el sujeto pasivo, fíjense, las obligaciones concurrentes siempre es diverso. Hay varias deudas que han nacido y hay varios deudores. En las obligaciones solidarias puede ser uno, el deudor, y varios coacreedores, y habrá solidaridad, o puede haber diversidad de sujetos pasivos, en el caso de la solidaridad pasiva. Las deudas y bueno, las obligaciones concurrentes son varias, son distintas, sin conexión entre los deudores. La empresa de seguro responde por el seguro, tenemos la empresa de transporte, el chofer del micro. ¿eh? Son varias deudas distintas. En cambio, en la solidaria hay una sola deuda contenida en ese objeto de la obligación con pluralidad de vínculos, vínculos que, recuerden ustedes, estaban coligados. La fuente, también ya lo hemos dicho, las concurrentes son diversas, distintas o independientes, en cambio la solidaria es única, o es el contrato que lo ha establecido o es la ley la que lo ha fijado. Acuérdense que solo la ley puede fijar supuestos de solidaridad pasiva, no de solidaridad activa. La prescripción. En las obligaciones concurrentes, la suspensión o interrupción de la prescripción que se produzca entre un codeudor y el acreedor no propaga los efectos hacia los codeudores. En cambio, en la solidaria sí propaga. O sea, es otra diferencia. La mora y la culpa. La mora y la culpa en las obligaciones concurrentes es individual y no propaga sus efectos. Ya vimos que en la solidaria sí propaga estos efectos hacia los codeudores o hacia los codeudores. En la relación interna, en las obligaciones concurrentes, la contribución se rige por las relaciones causales que originan inciso H del artículo 851. ¿eh? Entonces, si paga la indemnización quien no fue causante del daño, tiene derecho a repetir, a iniciar la acción de regreso, pero si paga el que causó el daño, no tiene derecho a repetir respecto del que no lo causó. En cambio, en la solidaria rige el principio de contribución plenamente entre deudores. Aquí es donde se ve la solidaridad imperfecta y la solidaridad perfecta que hablaban los autores clásicos. En materia de extinción, las obligaciones concurrentes se propagan los efectos, al igual que en la solidaria, en esto se parece, en el caso del pago, la dación de pago, la novación y la compensación. Si se extingue la obligación por estos medios, se propagan los efectos hacia los codeudores y lo mismo ocurre en las solidarias. Ahora sí, chicos, a descansar.